Y damos ya la bienvenida a Valentina Zárate, ella abogada y excontralora subrogante del Estado ecuatoriano, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos por estar acá en esta entrevista con Wambra. Valentina, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, un gusto estar esta tarde con ustedes. Muchísimas gracias y bueno, quisiéramos iniciar conociendo su opinión acerca de cómo ha transcurrido esta elección del Contralor, del nuevo Contralor del Estado. Bueno, creo que es un concurso, un proceso de designación que ha tenido muchísimas trabas y que por lo mismo ha sido bastante cuestionado, ¿no? Como ciudadanos de la República esperaríamos todos que la primera autoridad de Contraloría sea elegida luego de un proceso transparente, pero después de lo visto con tantos tropiezos en este proceso de selección, lamentablemente nos queda un mal sabor de boca, ¿no? ¿Y de dónde vienen estos tropiezos? Porque evidentemente el primer organismo señalado es el Consejo de Participación Ciudadana, pero ¿viene solamente de este consejo o de dónde nacen todos estos tropiezos? Bueno, creo que este es un problema, por así decir, que es multicausal. Podríamos decir sí por el Consejo de Participación, tal como está estructurado, tal como las reglas informales de los concursos están diseñadas en el país, se puede dar este tipo de tropiezos. También, valga aclarar, hay un abuso sistemático de garantías constitucionales para este tipo de circunstancias en las cuales no debería hacerse uso de un recurso como los que se ha presentado de manera constante, ¿no? Pero creo que la pregunta que nos tenemos que hacer todos es, ¿qué es lo que pasa detrás? ¿Cuáles son las grietas? ¿Cuáles son las reglas informales que permite la partidización de los concursos, de los mecanismos de selección? Y por tanto, que esto se traslade al nombramiento y a la posible constitución de lo que sería la nueva autoridad de Contraloría, ¿no? Es decir, hay intereses marcados de los partidos políticos de hacerse no solamente de la designación del Contralor, sino de otras autoridades de control. Bueno, no tengo evidencias para eso, afirmarlo categóricamente sería quizás irresponsable de mi parte, pero quizás podemos tener una percepción muy negativa de lo que ocurre, porque el Consejo de Participación Ciudadana, después de la consulta popular de hace varios años, es integrado mediante elección popular. Esta integración debería responder a un proceso transparente y apolítico. Las normas son claras y se establece que quienes lleguen a ocupar el cargo de consejeros no deben pertenecer a un partido político. Y si bien las personas que están actualmente ocupando esos cargos no pertenecen a un partido político, se ha podido ver e inferir que quizás responden a ciertos intereses partidarios por su origen. Entonces, quizás ese sea precisamente uno de los problemas, porque si es que hay partidos políticos integrando un organismo que debería ser objetivo y transparente, a lo mejor cuando se nombren y se designen autoridades, van a primar los intereses de estos partidos políticos. Ahora, aparentemente el Consejo de Participación Ciudadana tenía que llevar a cabo concursos de méritos, de calificaciones, donde se avale la experiencia, la academia, etcétera. Y uno esperaría que al menos, o al menos en el papel, deberían estar como claras esas reglas. Pero, ¿qué es lo que ha pasado y particularmente en este caso? En este caso concreto ha existido una serie de interrupciones. Por un lado, recordemos en el consejo anterior del consejero Ulloa, se sacó un reglamento, pero este reglamento fue modificado sobre la marcha. Esto fue ya motivo de interpelación por varios participantes que decían, hey, no me puedes cambiar las reglas del juego cuando ya está iniciado el partido. Esto fue algo que ya sucedió. Entonces, desde el origen mismo, desde la génesis de este proceso, ha existido varias irregularidades o varios aspectos que nos hacen ruido y que nos hacen pensar que quizás no se actuó de manera objetiva y transparente. Pero no estaría pasando ahora lo mismo con este nuevo Contralor, o al menos con el concurso, digamos. Bueno, recordemos una cosa, el concurso no lo lleva a cabo directamente el Consejo de Participación Ciudadana, sino una comisión de selección. Es decir, no son los consejeros del Consejo, valga la redundancia, quienes practican todos los procesos necesarios para nombrar al contralor o contralora. Es una comisión de selección, pero esta comisión efectivamente nace del seno del Consejo de Participación.
Entonces, si bien no son ellos directamente quienes llevan a cabo el concurso, podríamos también pensar que hay quizás presiones por detrás que han venido entorpeciendo una y otra vez este proceso de selección. Ahora, concretamente con Mauricio Torres, quien resultó ya electo aparentemente como contralor, también no, de alguna manera, no se ciñe sobre él algún tema de desconfianza, se puede decir, por su participación, sobre todo sus vinculaciones con la Fiscalía General del Estado. Mire, aquí sobre este aspecto se pueden hacer muchísimas lecturas, pero todas estas caerían en el campo de la especulación, porque cualquier persona que haya participado o que haya prestado sus servicios en cualquier institución del Estado no necesariamente responde a la autoridad de esa institución en el futuro. Es decir, podría ser, no estoy poniendo las manos en el fuego por el candidato Torres, pero podría ser que es un simple funcionario de la institución, simple con respeto, ¿no? Pero que no responde a un interés, podríamos pensar. Ahora, quizás en una interpretación un poco más suspicaz, podríamos decir que quizás existía los favoritos para el concurso que no resultaron elegidos finalmente, bueno, hasta ahora no se nombra, pero que no resultaron favorecidos hasta esta fase del concurso y quién sabe si más bien esta sorpresa, que para muchos supone el nombramiento del señor Torres, quizás no lo sea tanto y hubo también intereses operando para su nombramiento. Pasa que en política y en este tipo de procesos hay mucha agua que corre por debajo, por las vertientes, y sobre eso poco se conoce. Entonces el tiempo lo dirá. Ujú. Ahora, ¿cuáles, digamos, los temas más urgentes si se quiere que la nueva Contraloría, ya con su nueva autoridad posesionada, necesite tratar, así como los puntos más, si se quiere, neurálgicos? Creo que es imperioso que la primera autoridad de Contraloría realice un proceso de reingeniería institucional. Este es un llamado que se hace de muy buena fe porque a lo largo del tiempo hemos visto que lamentablemente las acciones de control de el organismo de control, el máximo organismo de control del país, a veces no tienen la eficacia y la eficiencia que se requiere. Entonces, debería arrancar haciendo un estudio para ver qué es lo que está sucediendo, por qué se caen los procesos, por qué se caducan los informes, por qué finalmente si se lanza y se grita a los cuatro vientos que se estableció responsabilidades o un IRP, estos no llegan a término. Muchas veces se establecen indicios de responsabilidad penal, pero no se obtienen sentencias condenatorias. Y cuando se trata de responsabilidades civiles o administrativas, también se grita con bombos y platillos que se han establecido tal o cual responsabilidad, pero luego estas terminan siendo echadas abajo en las cortes del país, en los tribunales contenciosos administrativos. Entonces, ¿qué está pasando? Finalmente termina siendo una pérdida de recursos también por esta vía para el Estado, no solamente los recursos que se pierden por la falta de control interno de cada institución, por la mala ejecución de los presupuestos, sino también porque muchas veces el trabajo de control no es realizado de manera adecuada u oportuna y termina perdiendo la institución en los procesos que se inicia en los tribunales contenciosos administrativos. ¿Cómo vería usted la imagen al momento de la Contraloría? Lamentablemente, digamos, se ha visto empañada por algunas situaciones. Estoy pensando en el propio Pablo Celi, esta situación que hemos estado sin Contralor largo tiempo. ¿Cómo está de pronto la sensación, si se quiere, de la ciudadanía, de la sociedad civil frente a este ente? Creo que en el país existe un proceso, una percepción, perdón, de extrema desconfianza en las instituciones del Estado, no solamente de Contraloría. Uno puede ver, por ejemplo, el último estudio del Latino Barómetro que se sacó hace pocos meses de este año y se puede palpar un sentimiento de desconfianza y pesimismo de la ciudadanía hacia sus instituciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es tan solo un problema de Contraloría. Esto es un problema generalizado en las instituciones del país. Ahora, concretamente, con relación a la Contraloría,
Creo que es una demanda social, una demanda ciudadana, que se realicen cambios y mejoramientos en la institución. Como he dicho en varias ocasiones, este organismo es vital para la democracia ecuatoriana. Una democracia constitucional como la nuestra se alimenta y se nutre de los controles, los pesos y contrapesos que tiene que existir entre las funciones del Estado. Pero si una de estas aristas falla, si es que el control no es efectivo, puede perderse muchos recursos del presupuesto general del Estado, recursos que son de todos los ecuatorianos. Entonces se debilita también el sistema democrático constitucional del país. Ahora, de pronto para la gente que nos está escuchando, ¿cuáles son los roles o cuáles deberían ser los deberes que el nuevo Contralor por la Constitución, por las leyes, debería cumplir? Según la Constitución de la República, Contraloría tiene el deber de fiscalizar y auditar los recursos del Estado, el buen uso de los recursos del Estado, ver cómo se ha ejecutado el presupuesto, si es que ha sido eficiente el uso, si es que ha habido una correcta y transparente gestión de este dinero. Pero también Contraloría tiene un rol muchas veces olvidado, que es asesorar, dar asesoramiento y apoyo a las instituciones del Estado. Entonces yo hago una pregunta aquí. Tanto tiempo se ha venido persiguiendo, haciendo acciones de control, se ha venido tratando de sancionar en lo posterior y no ha funcionado. ¿No será ahora acaso de hacer un control preventivo, de en lugar de llegar con los equipos de control a señalar responsabilidades, que ojo, también es necesario, quizás también sea un momento de prevenir, de evitar que esto suceda? Muchas veces no media la mala fe por parte de los funcionarios públicos, sino el desconocimiento de los procesos. Y creo que aquí Contraloría tiene un rol vital y estratégico: ayudar a los funcionarios públicos a ejecutar de mejor manera el presupuesto. Muchos funcionarios, muchos servidores tienen miedo de participar en procesos de compras públicas por temor a la Contraloría General del Estado, por este cuco enorme, usando términos coloquiales, si me lo permite, a ser auditados. Entonces, ¿qué tal si cambiamos el chip? ¿Qué tal si es que la nueva autoridad da un rol preponderante a la prevención y a la capacitación de los funcionarios para evitar que se pierdan los recursos estatales que tanta falta nos hace a los ecuatorianos? Y creo este punto bastante importante, Valentina, porque, por ejemplo, en la ciudadanía, cuando escucha la palabra glosa, es casi como eso, un fantasma, y ya inmediatamente se pone en tela de duda, por ejemplo, la gestión de una autoridad, se le señala de tal o cual cosa, y finalmente, ¿cómo se lleva a cabo ese proceso? ¿Qué significa, digamos, tener una glosa de la Contraloría? Mire, Verónica, esta pregunta me parece muy importante y es crucial, porque creo que eh, se ha satanizado de cierto modo el término. ¿Qué es una glosa? Una glosa no es más que una responsabilidad civil que se preestablece, que se supone ha cometido un funcionario público. Permítame darle un ejemplo. Si es que usted está ejecutando un presupuesto, si tiene que hacer compras de, me invento, pupitres, y por la marcha usted dejó de observar ciertos procedimientos que hicieron que termine pagando más dinero de lo que constaba inicialmente, sin que medie de mala fe, sin que haya una malicia de por medio, sin que haya alguna presunción de algún delito, entonces le dicen, mire, esto que debía costar, me invento, $100 terminó costando 110. Entonces la diferencia de $10 que le hizo pagar de más al Estado ecuatoriano, la tiene que pagar usted. Es una responsabilidad civil, pero es una presunción apenas, Verónica. Después de que se establece una glosa, hay todo un proceso interno con metodología, con requisitos que se tiene que observar para poder sacar la resolución, que es la resolución una especie de sentencia. Pero para eso hay que dar el derecho de defensa al administrado. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces el administrado durante una auditoría no alcanza a presentar los justificativos, no alcanza a recabar una serie de documentos que tienen que ser presentados durante la acción de control. Y después de que se establece la glosa, dice finalmente, aquí tengo la justificación, por favor, Contraloría, mira, no es que costó más, no, lo que pasa que hubo inflación y subió el precio. Es un burdo ejemplo. Entonces, la persona justifica. ¿Qué es lo que corresponde entonces? De acuerdo a las normas de derecho, desvanecer.
porque la persona justificó. ¿Qué quiero decir con esto? Que desvanecer en sí mismo no está mal, es parte de un proceso establecido en la ley orgánica. Es como que usted me diga, Verónica, que a todas las personas que fiscalía acusa se les tenga que dar sentencia condenatoria, cuando puede ser que los elementos de convicción recabados durante la investigación hagan constar que la persona es más bien inocente. Entonces, lo que cabe en ese caso es una ratificación de su inocencia. No se podría, en el ejemplo, sacar una sentencia condenatoria. Lo mismo ocurre con las glosas de Contraloría. Y ya para finalizar, Mauricio Torres podrá tener, digamos, una administración tranquila, podrá de alguna manera lograr estabilidad o de alguna manera todavía se ve como este ejercicio de la Contraloría, si se quiere, en el ojo del huracán por todas estas presiones políticas. Bueno, creo que es aspiración de todos los ecuatorianos que le vaya bien, porque el éxito de su gestión va a ser un éxito de la sociedad en su conjunto. Espero y yo deseo que si es que él es ratificado ya como primera autoridad, pueda hacer algo para cambiar quizás la resistencia al cambio que existe al interno de la institución, para que pueda llevar a cabo procesos de transformación, procesos de reingeniería que son indispensables para que esta institución alcance estándares de más alta calidad. Valentina, muchísimas gracias por esta entrevista y bueno, veremos qué es lo que pasa porque, por ejemplo, ya desde el Consejo de Participación Ciudadana acaban de mencionar que se ha puesto otro recurso legal para ahí nuevamente revisar el concurso, pero bueno, veremos qué pasa finalmente con estas presiones políticas. Un gusto, Verónica. Un gusto también. Estuvimos con Valentina Zárate, ella excontralora del Estado ecuatoriano, para hablar de lo que fue la nueva designación de Mauricio Torres a propósito de este concurso de la Contraloría General y sobre